Muy bonita tarde, querida comunidad de ovejas negras de TikTok. Vamos a hablar de constelaciones familiares, pero especialmente de una herramienta llamada los colores del talento. El tema de hoy es la vocación, el éxito y la realización. Éxito, vocación y realización. ¿Qué pasa con el éxito en nuestra vida? Para algunas personas es más difícil de alcanzarlo, algunas personas se sienten inmerecedoras de ello. Hoy vamos a hablar de eso, te invito a unirte, a interactuar. Saludos desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, para todo el mundo. En donde quiera que te encuentres, un abrazo. Y bueno, te invito a interactuar, te invito a participar con tus preguntas. Constelaciones familiares es un tema muy polémico. Hay también alrededor diferentes, digamos, opiniones, experiencias. Hay pues diversas percepciones acerca de esta herramienta. Es un proceso también de acompañamiento, de autoconocimiento, de alas y de raíces. Profundo, algunas personas creen que es algo como similar a estas técnicas que ofrecen hoy en día de energía, de imposición de manos. No es eso, es mucho más profundo que esto. Y bueno, hoy te quiero platicar, como te decía, tengo aquí formaditos los muñecos. Los muñecos o las figuras es una herramienta que utilizamos dentro de del campo de las constelaciones familiares para trabajar tu árbol, pero en sesiones individuales. Las figuras nos permiten facilitar de forma individual las constelaciones y pues son re chismosos, oveja negra. La verdad es que nos dan muchos datos. Hay gente que se sorprende bastante de por qué siento con el muñequito, cómo fue, a ver, me sorprende, me siento bien, pero como que estuvo súper loco, ¿no? Es una herramienta que tiende también a asombrarnos por todo lo que se muestra. Es una herramienta del campo inconsciente. Esto quiere decir que va a aportarte datos, información, conocimiento de tu árbol que tenías a nivel del inconsciente, que en tu cuerpo se estaba manifestando, en tus síntomas, en tus relaciones y en tu personalidad. Hablaremos principalmente de la personalidad, cómo la personalidad cumple una función en tu sistema. Primeramente, tú eres así para algo. Tu personalidad está también contando una historia, está haciendo visible algo que se ha excluido, algo que se ha guardado en secreto. Y estos colores, en estos colores, mejor dicho, están codificadas diferentes dinámicas familiares, desde dramas, secretos, trauma, memoria, sobre todo transgeneracional. Nosotros pertenecemos a un sistema en donde están de forma inmediata nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que normalmente son los que conocemos. Cuando preguntamos detrás de nuestros abuelos, la información empieza a limitarse o a veces no hay información de quién antecedió a nuestros bisabuelos. No sabemos nombres, ni qué hacían, ni cómo fue su vida. Y sin embargo, aunque no los hayamos conocido, aunque no hayamos ni siquiera sabido su nombre, no tengamos ninguna información de ellos, nuestra historia personal está incluyéndolos de una forma o de otra, a través de nuestra personalidad, como decía al principio, pero también a través de nuestras emociones, de nuestro sistema de creencias y de esas dinámicas ocultas, inconscientes, que nos llevan a decidir, a hacer, a dar y a recibir. El tema de la vocación es sumamente importante en nuestra vida adulta. Quien no tiene resuelta la supervivencia, hablamos de algo que está bloqueado, puede ser desde el transgeneracional. Que alguien esté, por ejemplo, en un lugar donde no le gusta, que está ejerciendo un trabajo, un oficio que no le gusta, eso también pudiera indicarnos un movimiento de reparación, una culpa inconsciente, una deuda sistémica que está implicada entre
víctima y perpetrador dentro del sistema familiar. Estas deudas sistémicas se transfieren luego a pérdidas, a bloqueos, a limitaciones, a estos patrones que se repiten de que lo tengo y luego lo pierdo. Bueno, pues quédate, te invito a participar. Hola, Dulce, saludos hasta Reynosa, Tamaulipas. ¿Cómo están por allá? Oigan, yo tengo un clima lluvioso, parece que está a punto de anochecer, ni parece que sean las 3 de la tarde. Está lloviendo, un día gris, un día nublado, pero también muy necesario porque había hecho mucho calor por acá. Entonces, pues estamos aquí con lluvia. Hola, Cookies, ¿cómo estás? Muy bonita tarde. Pues vamos a arrancar. Hemos tenido en los últimos 3 días, he hablado de esta herramienta en la que nos apoyamos los consteladores para trabajar el éxito, la vocación y la realización profesional. Recuerdo que cuando yo estaba en secundaria, que nos empezaron como a dar estas pláticas, esta orientación vocacional de que qué vamos a hacer cuando salgamos de la secundaria. Yo me acuerdo que yo en ese momento pues estaba súper chavita, era una adolescente, pero de verdad no tenía la menor idea, ni siquiera sabía ni para qué era buena. La verdad es que ya en ese momento, ahora que yo ya hice mi trabajo, que llevo ya años en mi proceso personal, pues ya en ese momento yo ya tenía depresión y entonces pues sí había como muchas conductas en mí que debieron de haber llamado la atención a los adultos y sin embargo al no tener herramientas, al no tener tampoco como pues lo que hoy tenemos, la verdad es que somos privilegiados en este momento de la vida en el que nos encontramos porque hay herramientas muy buenas en las que nos podemos apoyar para poder primero que nada encontrarle un sentido a lo que nos pasa. Cuando nosotros empezamos el proceso de autoconocimiento a través de estas herramientas que le llamamos del árbol familiar, herramienta sistémica, herramienta del campo inconsciente, nosotros vamos primero que nada encontrando los para qué. Esas son las grandes preguntas que te responde el proceso tanto de la descodificación como el proceso de la constelación. Ayer me preguntaban que si era lo mismo y les decía que no es lo mismo. Se parece el proceso, pero no es igual. La constelación es lo que hace, trabajar la información que tú traes en tu cabeza, que traes en tu campo inconsciente con el objetivo, como te decía al principio, hacer consciente lo inconsciente para poder plantearnos nuevas maneras de hacer las cosas. Me voy a rascar la nariz porque me está entrando aquí el aire directo y me causa así como picor. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de los colores. Voy a voltear la cámara para platicarte brevemente de para qué nos es útil esta herramienta, cómo se aplica, cómo podemos saber el color y además dejarte la invitación para participar a partir del próximo 9 de julio en este taller llamado Los Colores del Talento. En este taller trabajaremos primero que nada en conocer tu color. Y nosotros tenemos un color primario y 2 colores secundarios. Pero también te he platicado con respecto a la personalidad, cómo se va modificando a lo largo de nuestra vida a partir de las experiencias, de lo que nos marca, pero también como consecuencia de la historia, de lo que en el árbol familiar, de lo que el árbol familiar me transmite en el momento de la concepción. Entonces, la personalidad, además de cumplir esta función, de mostrar algo en el sistema que no ha sido visibilizado, también encontramos en ella un conjunto de patrones de pensamiento, están tus conductas, están tus decisiones, está el cómo te apegas, cómo te relacionas. Son estas máscaras con las que tú te vas mostrando al mundo, primero que nada desde un sentido de protección, desde un sentido de pertenencia, porque creemos que siendo de una forma o de otra nos van a aceptar mejor, vamos a tener, digamos, mejores oportunidades y sin embargo a veces encontramos que una de las causas por las cuales no accedo al éxito o accedo a él y luego lo pierdo o por ejemplo me lo quitan, porque ayer hablábamos por ejemplo de diferentes conductas del éxito que pueden resonar desde nuestro sistema de origen, desde estas deudas transgeneracionales que mencionábamos, el cómo también en mi presente puedo yo estar inconscientemente
rechazando el éxito, no sintiéndome merecedor, cargando esta culpa de lo que se hizo antes y que hoy yo creo también que soy como los que estuvieron antes. A veces por pertenecer nosotros renunciamos a algo. La pertenencia es algo que revisamos muchísimo dentro del trabajo del árbol familiar. ¿Desde qué creencia, desde qué lealtad tú estás perteneciendo? ¿Cómo estás accediendo a tus otros, mejor dicho, cómo te incluyes en tus otros sistemas? Y hay personas que se vuelven perfeccionistas, hay personas que se hacen los fuertes, que son como autosuficientes, muy controladores. Bueno, esas personalidades cumplen estas funciones en el sistema familiar, tanto de equilibrio, de compensación, de reparación. Mencionábamos ahorita que a veces estamos en un lugar ejerciendo un trabajo que no nos gusta, solamente por dinero, para pagar las deudas, para no morir de hambre. Y eso también puede ser un síntoma de reparación, puede ser un síntoma de lealtad. Es decir, en mi familia nadie ha disfrutado lo que hace, por lo tanto yo tampoco me siento merecedor o con permiso o con el derecho de hacerlo. Por lo tanto, una forma en la que me uno a mi sistema, en la que creo ese sentido de pertenencia, es también viviendo un éxito limitado o inexistente o que luego lo obtengo para perderlo. Dentro del campo del éxito, pues encontramos, por supuesto, la realización. El éxito es inherente a la realización, pero también a través del éxito nosotros vamos recibiendo el reconocimiento de ese esfuerzo, de ese servicio a la vida, de eso que entregamos, de eso que damos, y lo recibimos a través de diferentes formas, de crecimiento personal, de dinero, por supuesto, de ir creando nuestro patrimonio, de ir mejorando nuestra calidad de vida. Vamos viendo cómo a través del servicio que ofrecemos, del producto que vendemos, de este oficio que nosotros realizamos para servir, para dar a la vida, porque esto de dar, esta fuerza del trabajo, este movimiento de prepararnos para luego ir al mundo a compartir nuestro talento a través de una profesión o de un oficio, también es consecuencia de la deuda que generamos cuando tomamos la vida, de acuerdo a lo que nos explica la sistémica. Cuando nosotros nacemos, nosotros nos ponemos en un movimiento de compensación, porque lo que recibimos, dicen las constelaciones, es mucho, es muy grande. ¿Y qué es lo más grande que recibimos en nuestro sistema de origen? La vida. Y entonces la misma vida que decíamos, somos hijos de la vida, más que de papá y mamá. Somos hijos de papá y mamá cuando somos pequeñitos, pero luego cuando somos adultos nos convertimos en hijos de la vida. Y vamos haciendo esa toma de responsabilidad y de autonomía con la que luego nos vamos a mover en el mundo. Y nos movemos en el mundo a través de nuestro color. Y ese color tiene una función, tiene rasgos de personalidad, trae una frase programante. Es un programa. El color representa esa fuerza que nos nutrió, esa memoria que adoptamos, ese sentido de pertenencia hacia nuestro clan de origen. Y también vamos adoptando las tradiciones del clan, los patrones que se repiten, las lealtades familiares. Está todo ahí y nosotros lo vamos a ir mostrando de manera inconsciente a través de nuestra personalidad y a través del cómo interactuamos con el mundo. Cada color, además de un talento, también trae una lealtad por trabajar en sí mismo, porque es parte de la pertenencia. Me decían el otro día, no hombre Alicia, es que es súper injusto, porque en lugar de heredarnos el dinero, los terrenos, ya sabes, ¿no? De heredarnos las casas y todo el patrimonio, ¿por qué me heredan lo malo? O sea, ¿por qué me heredan estos bloqueos? ¿Por qué me heredan estas lealtades? ¿Por qué me heredan estos patrones de repetición? Porque se transmite por la memoria emocional. No nos necesitan explicar lo que ha ocurrido antes. Nuestro cuerpo lo sabe. Tu cuerpo es ese gran teatro en donde
digamos, en donde se muestra eso que a nivel inconsciente no está consciente, por eso se llama inconsciente, pero tú lo actúas, lo transmites a través de tu cuerpo, a través de tu sistema de creencias. Le llamamos también resonancia. Esto que nosotros vibramos, esto que nosotros transmitimos al gran campo de la vida y que luego la vida nos responde de acuerdo a cómo nosotros le estamos hablando. Le hablamos a través de nuestro color a la vida y nos relacionamos con el mundo a través de nuestro color. Vamos brevemente a explicar los colores. Esto, más que trabajarlo aquí en un en vivo, es para que tú sepas que existe esta herramienta. Si tú traes temas con el éxito, con tu vocación, con tu realización personal, esta podría ser una herramienta que contribuya a tomar tu lugar, ¿no? Algo muy importante que hacemos dentro del trabajo de la constelación precisamente es la toma de lugar. Y a veces nosotros no podemos conectarnos con el campo del éxito y la realización porque no estamos en nuestro lugar. Y algo que le pasa al amarillo, al rosa y al naranja es que no están en su lugar. Están en el lugar de otro. ¿En el lugar de quién está el amarillo? El amarillo está en el lugar de los abuelos. Entonces, el campo de su propia vida y de su propio destino está vacío. Nos explican las constelaciones que cuando no estamos en nuestro lugar, el éxito no nos ve, la pareja no nos ve, la buena vida no nos ve, lo que está disponible para nosotros no nos ve, porque estamos en un lugar diferente al nuestro. Esto se llama conflicto de jerarquía, descolocación también se le conoce en constelaciones familiares. ¿Y qué le sucede al amarillo por estar fuera del lugar? Pues de entrada algo que vemos en la mayoría de los casos, porque siempre va a haber excepciones, recuerda que esto no es una receta, cada persona trae su propio proceso de autoconocimiento, su propia historia personal y cada persona necesita realizar por sí mismo ese ejercicio para poder obtener su color. Entonces, ese color a través de ese ejercicio sistémico, de ese ejercicio del campo inconsciente, nosotros vamos conectándonos con esa información. Tener tu color, mejor dicho, pues necesitas ser acompañado, porque por ti mismo no lo puedes ver. Ya que estás inmerso en esa historia familiar, hay cosas que vas a necesitar apoyarte de una mirada neutral para que pueda ayudarte a ver lo que no puedes ver, para poderte ayudar a ver lo que no es consciente dentro de ti. Puedas encontrar primero esas respuestas, el para qué me está pasando esto, desde qué lugar viene, a qué se debe que no pueda acceder al campo del éxito, y cómo me siento con respecto a lo que estoy haciendo en el presente. A veces también no es que no nos guste lo que hacemos para vivir. Lo que pasa es que a veces no nos sentimos valiosos, útiles o seguros de nuestro conocimiento, de nuestro talento, de nuestras capacidades, porque también quizá venimos de programas en donde nos han hecho ver a nosotros mismos de forma devaluada, ¿no? A lo mejor venimos de un sistema donde ha habido maltrato, donde ha habido ausencia parental, donde ha habido estas dinámicas en donde nos hablan de una manera incorrecta, de una manera también, agresiva, que nos hace cambiar la percepción de nosotros mismos. Y llegamos al mundo adulto creyéndonos que somos así, creyéndonos de esa manera, y es lo que proyectamos, es lo que mostramos al mundo y es lo que además vamos reafirmando desde nuestro sistema de creencias, porque esas proyecciones que hacemos desde nuestros introyectos, desde lo que aprendimos, desde lo que nos programaron, desde lo que heredamos y lo que tomamos también inconscientemente del sistema familiar, se convierte luego en un guión de vida con el que tú vas decidiendo tu vida, explicándote el mundo y recibiendo lo que estás al mismo tiempo creando a partir de esas pautas, a partir de esos guiones, de esos programas sistémicos a los cuales tú estás integrado o integrada, ya que es parte de la pertenencia.
Pero llega un momento dentro del camino del autoconocimiento, dentro también de nuestra vida de adulto, en donde a veces hay la necesidad de hacer un alto, de buscar otro tipo de respuestas. Dice el curso de milagros, hay otra manera de ver esto, hay otra manera de hacer las cosas, hay otra manera de vivir, pero esas nuevas formas de vida, ese hacerlo diferente, parte sobre todo a partir de la toma de conciencia del ya no lo quiero hacer así, reconozco que tengo un problema y me gustaría dejar de repetir estos patrones. Los cambios de conducta son procesos que se ponen en marcha a partir de esta toma de conciencia que mencionamos, pero también del trabajo que vamos haciendo en nosotros y de estos cambios de decisión que se van dando también a partir de nuestro trabajo interior. Entonces, y como hablamos mucho de la personalidad en esta herramienta, luego nos preguntan, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con el éxito? O sea, ¿qué tiene que ver mi personalidad con el éxito? Bueno, desde la visión sistémica, el éxito no depende solamente del talento, del esfuerzo, de las horas que trabajas. Si tú de pronto ves a personas que dices, oye, tiene 2 trabajos, trabaja muchísimas horas, y mira, o sea, siempre está endeudada la persona, siempre está como en este miedo a no poder hacer las cosas, que no le alcanza, que no le rinde, que cuando lo obtiene luego surge un accidente, por ejemplo. Observa, de pronto encontramos alrededor de nosotros en nuestra vida personas que tienen estas situaciones o nosotros mismos. Yo era una persona así. Yo era una persona en la que estaba en un trabajo que no me gustaba y solamente lo hacía pues porque tenía que pagar mi vida, ¿no? O sea, tenía que pagar mi supervivencia. Llega un momento en que papá y mamá evidentemente ya no nos pueden mantener, ya no le toca a ellos ver por nosotros. Hablábamos de que la maternidad y ser hijos tiene ciclos. Y son etapas de vida, no vamos a ser para siempre hijos. Sin embargo, a veces estas dinámicas dentro del sistema nos convierten en eternos niños o en eternos adolescentes, como en el caso del rosa. El rosa está implicada implicado este color con sus padres, está en un triángulo amoroso. Esto quiere decir que es como la eterna niña. Y esta visión de sí misma, de querer ser siempre la niña de papá, de querer siempre la consentida, hace que se cree este vínculo complejo entre padres e hijos. Y como consecuencia, no ve que se le están acumulando los años en la vida. A veces encontramos en el rosa esta personalidad infantil. Algo que ocurre también en esta dinámica del rosa es que compiten con uno de los padres por ese lugar, están en triángulos amorosos en el sentido de que están compitiendo por un lugar que no les corresponde y que no les pertenece. Algo que sucede con ese color es que en la vida adulta se la pasa compitiendo por atención, por amor, por un lugar, siendo complaciente, sobre todo detectando esas necesidades que puede ver muy bien en los demás, y a través de esta manipulación, de juegos de seducción, de esta complacencia y la adulación, sobre todo, es algo que hace el rosa desde lo inconsciente. Cuando hablamos de la personalidad desde el campo de lo sistémico, podemos ver que esas, digamos, talentos que tiene, por ejemplo, estamos hablando del rosa, ¿no? Que tiene este talento de detectar las necesidades, de verla, de ayudar, ¿no? Tiene como ese impulso a ayudar también el rosa, pero lo hace desde un lugar en donde quiere ser necesitada. Ese es el problema, que no lo hace desde un sentido de ayudar para que el otro mejore. El rosa ayuda para que el otro no se vaya y por lo tanto convierte esa relación en codependencia y no en una relación de equilibrio entre el dar y el recibir. El rosa sabotea las relaciones
por su manera de dar, por su manera de ayudar, por su forma de complacer, por su forma de hablar desde la adulación y no desde el auténtico deseo, desde el auténtico interés. Y es algo fuerte para el rosa porque también al mismo tiempo que hace eso, lo que más miedo tiene es a estar sola o estar solo. Y ese miedo a la soledad lo lleva a cometer errores de decisiones, y esas decisiones, en estos errores de decisión, el rosa pues cae en trampas, ¿no? Cae en trampas de codependencia, de pérdidas, de desequilibrios, incluso de deudas sistémicas. Entonces, si te fijas, estos colores, al estar descolocados, al estar fuera de su lugar, caen en esos patrones en los que o pierden o no pueden alcanzarlo, o son como testigos del éxito exterior. Todo el mundo son exitosos menos yo porque estoy fuera de mi lugar, porque prefiero ser el salvador de mi familia, porque prefiero ser la eterna niña o como le pasa al naranja, estoy en el lugar de un excluido. Para el naranja el éxito es un deber, no es una aspiración, por eso le cuesta demasiado. Y cada color trae una creencia con respecto al éxito, trae también una herida sistémica por sanar, por resolver, por hacer consciente, sobre todo para dejar de repetir. Ayer decíamos que no hacemos trabajo de árbol, no constelamos para sanar el pasado. El pasado ya fue. Lo que hacemos es hacer consciente lo que ha pasado, ver si eso que ha pasado se sigue repitiendo en mi presente y a partir de ese reconocimiento nos ponemos a trabajar la lealtad, la implicación y esos patrones de repetición que te llevan a repetir la historia en tu presente. Esto quiere decir que se libera un nuevo futuro a partir del trabajo sistémico que va realizando. Y vuelvo a repetir la palabra trabajo y proceso, porque hay personas que piensan que solamente una vez constelando se va a resolver todo el desorden sistémico al cual estamos conectados. Prácticamente la herramienta de las constelaciones lo que hace es ayudarnos a identificar esos nudos sistémicos que nos atan a esos patrones de repetición, que nos dejan anclados a esas lealtades y que vamos aprendiendo a través del proceso a poner límites, a hacer una toma de lugar, a equilibrar, pero sobre todo a liberar las emociones de nuestro campo inconsciente, de nuestro cuerpo, precisamente para poder resonar de una forma diferente con el campo de la vida y por lo tanto con todos sus simbolismos. Decíamos que el inconsciente se mueve a través de imágenes, a través de lenguaje metafórico. Te explicaba el otro día que constelar es un trabajo de alma y también es una herramienta de lo espiritual. Por lo tanto, estas mentes de pronto muy racionales, muy intelectuales, no logran conectar con el campo de la constelación, precisamente porque hay ahí demasiado pensamiento racional. Entre más humildes entramos al campo, entre más vacíos de información, entre menos tengamos este sentido de controlar las sesiones, porque también a veces llegan así a querer controlar la sesión. Ya dicen, es que yo tengo esto, yo tengo aquello, ¿ok? Y ya nosotros, ¿qué podemos hacer con eso, verdad? ¿Cómo podemos convencer a la persona que lo que está diciendo que tiene es más bien quizá un sistema de protección, es una barrera de contacto, es también hasta una forma de resignarse y una zona de confort? Los diagnósticos que de pronto escuchamos en los médicos, en los psiquiatras, incluso los psicólogos, ¿no? A veces llegan las personas desde ese lugar y entonces es una limitante, es una gran limitante para poder apoyar a la persona a que salga de ese patrón, de ese síntoma, de esa situación, puesto que ya adoptó esa respuesta. Y esa respuesta le será útil para diferentes cosas, para proteger sus lealtades familiares o bien para quedarse en el no hacer nada. Me viene con esto una frase que leí de Bert Hellinger que decía que es más fácil no hacer nada, es más fácil ser víctima que hacer algo al respecto.
O sea, por difícil que parezca esto, muchas personas prefieren no hacer nada. Hay personas que solamente quieren saber lo que les pasa, pero no quieren arreglar lo que les pasa. Y eso es muy diferente. Una cosa es saber y otra cosa es hacer algo. Es abismalmente diferente. Hay personas que solamente se quedan a nivel de la información porque solamente querían saber lo que les pasa, pero no quieren trabajarlo, no quieren trabajar esa información. Bueno, pues los colores del talento te ayudan a que trabajes esa información. Y cada color tiene un movimiento, tiene una constelación, tiene una conexión al árbol transgeneracional y te va a aportar respuestas, te va a aportar esta conexión con tu propia alma familiar y como consecuencia con tu memoria emocional heredada y que pertenece también a tu guión de vida o a tu guión de gestación. Entonces, fíjate, hemos hablado de 3 colores ahorita, el amarillo, el rosa y el naranja. Y hemos dicho que el amarillo no accede al campo del éxito porque está salvando a su sistema familiar. Su trabajo es salvar. El rosa, lo que sucede es que le puede costar trabajo crecer porque sus mismos padres no se lo permiten al tratarla como eterna niña. Y el naranja pues está implicado con un excluido. Puede autoexcluirse del éxito. Las exclusiones dentro del sistema familiar se dan por varios factores. Esto tiene que ver porque hicieron algo que dañó al sistema, porque son peligrosos para el sistema. Ahí también hay un motivo de exclusión. Para poder sobrevivir el árbol familiar, para que sus ramas pudieran crecer y dar frutos, hubo necesidad de excluir a alguien del sistema familiar, ¿no? Hay exclusiones necesarias, hay exclusiones injustas. Las exclusiones injustas son las que más causan estas dinámicas de compensación dentro del árbol familiar. Y estas dinámicas tienen que ver con pérdidas, con exclusiones del propio campo de la vida. En este sentido, el naranja lo que hace es que desde este sentido del deber ser exitoso, no pone límites, no ve los límites, no respeta reglas, está de alguna forma solamente tiene ese objetivo, que lo miren, quiero ser visto, pero cuando me ven a mí, te ven a ti, dice su frase programante. Por lo tanto, cuando lo ven, ven al excluido. Y si está resonando con un excluido que causó daño, que fue agresivo, violento en el sistema familiar, pues entonces lo que ven los demás causa rechazo. Y algo que le puede pasar al naranja es que lo rechazan de los círculos de pertenencia en sus sistemas laborales, o por ejemplo pueden excluirlo de las posibilidades y las oportunidades. Diferentes tipos de exclusión puede estar viviendo el naranja. También hay una característica en el naranja en cuanto a su personalidad desde este sentido del rechazo, ¿no? Que no lo ven con buenos ojos. Ayer decía, cae gordo el naranja, porque están viendo lo que está representando y porque no es él. Entonces, a nivel inconsciente, él trae como esa tarea que desde su lealtad se asigna para que pueda visibilizar lo excluido. Entonces, cuando ven al naranja no lo ven a él, ven al excluido. Y entonces causa como este sentido de que no eres real, no eres tú, como que hay algo que no me checa en ti, como que hay algo ahí como que está oculto. Este sentimiento que puede estar proyectando en los demás y causar esta percepción en los otros, viene también desde esa exclusión. Estoy en el lugar del excluido, estoy en los zapatos del excluido, por lo tanto, cuando me ven a mí, lo ven a él. Cuando aparezco, lo que ven es al excluido, no me ven a mí. Entonces, estoy viviendo en unos zapatos que no son los míos, por lo tanto, el éxito que estoy tomando no es el mío. Lo estoy tomando a través de la historia del excluido, a través de lo que el excluido hizo. Las exclusiones no todas son porque somos malos desde la percepción del sistema o porque causamos daño desde la percepción del sistema. También somos excluidos porque venimos a romper el status quo. Entonces, desde otro lugar, el naranja puede ser la oveja negra de la familia, en el sentido el que viene a romper, por ejemplo, toda la familia fue arquitecta. Ah, no, el naranja dice, yo voy a ser músico.
¿no? Es una forma como de romper el status quo, como romper esa lealtad, y eso puede causar indignación, vergüenza, dolor en el sistema porque no está siguiendo la tradición, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, todos los miembros de nuestro sistema tienen esta costumbre. Dice el naranja, no, a mí no me gusta, yo no lo voy a hacer así, yo no me uno a ustedes en eso. Esto puede causar dolor, desilusión, ofensa en el sistema y como consecuencia no se excluyen. Esto es parte del sistema familiar, lo vemos en muchos sistemas familiares, personas que se separan, personas que se separan de su árbol, de su sistema, precisamente porque van a hacerlo diferente, porque quieren buscar otras maneras de hacer las cosas. Y eso es muy válido, tenemos el derecho a buscar nuestro propio destino. Sin embargo, la misma ley de pertenencia del sistema familiar, sus reglas impiden que muchos de nosotros nos sintamos con poca libertad o nos sentimos incomprendidos a la hora que queremos ir a buscar nuestro destino por nuestra cuenta. Y aunque de pronto parezca que es complicado, como dice aquí Guadalupe Armenta, demasiado complicado el sistema. No, el sistema no es complicado. Lo que es complicado es la forma en cómo nos relacionamos. Si nos relacionáramos desde los órdenes del amor, entonces el sistema pudiera funcionar mejor. El sistema funciona cuando hay orden, cuando estamos en nuestro lugar, cuando nos dan lo que necesitamos. Porque, por ejemplo, en la función materna y en la función paterna podemos a veces observar que no se nos dio lo que nosotros necesitábamos. Se nos dio lo que las creencias, la tradición del sistema creía que era lo mejor. Y sin embargo, luego, desde un lugar adulto, vamos a ir a completar eso, a darnos eso que no se nos dio, a completar eso que no se completó en nuestro proceso de crianza. Como dice la frase sistémica, no se trata de culpar a los adultos, no se trata de culpar a los padres, pero sí mirar las consecuencias y ver cómo yo estoy viviendo esas consecuencias. Si esas consecuencias me dañan, me mantienen atrapada en patrones de repetición, si estamos de una u otra manera no pudiendo atrapar el bocado, ¿no? Esa es una frase de descodificación. El conflicto de territorio. No puedo atrapar el bocado, no puedo asumir mi supervivencia. Siempre estoy con ese miedo o no poder, o alguien me lo quita, o llego tarde a poderlo lograr, o procrastino. Hablamos de la procrastinación también. Entonces hay muchas maneras en cómo de pronto las personas saboteamos nuestro éxito y mucho tiene que ver con la memoria emocional. Cuando tú estudias el árbol familiar de manera profunda y de manera responsable y también profundizando, no nada más así en la superficie, te vas dando cuenta que mucho de lo que sentimos, de mucho de las memorias emocionales que nos han heredado, son también las órdenes con las que nosotros atraemos al dinero, atraemos al éxito. Entonces el dinero entiende el lenguaje de los símbolos y el lenguaje de las emociones, al igual que el éxito. Se trata, como dice aquí, el éxito no solamente depende del talento, del esfuerzo, del número de horas que trabajaste, de que si tienes título profesional, cuántas lenguas hablas, tus maestrías, tu currículum, tu doctorado, no importa. No es lo único de lo que dependes para ser exitoso. También depende de tu capacidad de recibir y de ocupar tu lugar con fuerza, dice ahí, porque cuando vas estudiando constelaciones familiares en la parte del éxito, te dice Bert Hellinger, desde su visión, te dice que para ser exitoso se requiere mucho valor, mucho amor propio y se necesita de más disciplina, fuerza psicológica, fuerza espiritual y también tener resueltas tus lealtades. En el sentido de que aun cuando tu sistema familiar no fue exitoso, tú sí lo vas a hacer.
Aun cuando tu sistema familiar fracasó, tú sí lo vas a hacer. En ese sentido, el naranja está implicado con los fracasos de ese excluido. El excluido en el sistema familiar desde la implicación naranja se excluyó y fracasó. Entonces está al mismo tiempo resonando con el miedo al fracaso y al mismo tiempo con el alto sentido del deber de ser exitoso para su ancestro excluido y para él mismo. Entonces, a veces por mantenernos pertenecientes, por mantenernos cercanos desde esta lealtad mal comprendida, mal interpretada, pues nosotros nos mantenemos en el medio, nos mantenemos también en poquito, nos mantenemos en la limitación, nos saboteamos para no subir tan alto, porque entre más alto subo, más separada me siento o más separado me siento de mi sistema. Son memorias emocionales, son sistemas de creencias y muchas veces a simple vista no lo hacemos consciente. Necesitamos también como estas herramientas para poder conectar con lo inconsciente, con lo que ahí está, con un saber no conocido, pero que ahí está y que se está manifestando en mi vida, en mis asuntos, en mis relaciones, en mi propia salud, tanto física como mental. Entonces, bueno, y luego tenemos los negros, ¿no? El negro, el siguiente grupo, mejor los quito. Luego tenemos el siguiente grupo. Estos tienen que ver con secretos familiares. Los secretos familiares son de índole sexual, tienen que ver con dinero la mayoría de las veces. Esa es la información que más se excluye. Esos son los secretos más encontrados dentro del campo del sistema familiar. Tanto situaciones que tienen que ver con dinero, las muertes, los abusos sexuales, los abortos son otro tipo de secretos, los asesinatos, las dinámicas de víctima y perpetrador, todo eso se guarda comúnmente, frecuentemente en secreto. El negro, el blanco y el café son portadores de esos secretos, pero cada color tiene un secreto diferente que guardar. En el negro encontramos lo sucio del sistema, lo que causó mucho daño, lo feo, ¿no? Un detalle que le pasa al negro es que no soporta lo que está descompuesto, no soporta lo que está feo, no soporta lo que está mal. Y algo que hace el negro es reparar lo mal hecho. Cuando ve algo que está ahí necesitado de reparación, lo quiere reparar en un sentido, por ejemplo, de proyectos, puede obstinarse con los proyectos que no son viables. A fuerza quiere lograrlo, a fuerza quiere que se dé, a fuerza quiere arreglar ese proyecto, ese negocio que no da para más, esa relación disfuncional, ese caso perdido, a fuerza lo quiere lograr. El tema es que rompe los órdenes de la ayuda, los altera. Pueden ser grandes acompañantes porque no hay personalidad más empática en los colores del talento que el negro, porque siente mucho, es altamente perceptivo del entorno, de la resonancia, de la emoción, o sea, siente, se conecta contigo, hace muy bien el rapport porque sabe, es decir, una frase que define al negro es nadie carga lo que yo. Entonces, desde ese sentido, también puede estar pasándola desde estas dinámicas de que siente mucho peso, a veces está como lleno de pensamientos que lo pueden confundir, puede estar atrapado incluso en pensamientos de desvivirse. Está en la oscuridad. El negro es lo oscuro del sistema, lo oscuro del árbol. Y cuando no tiene trabajo resuelto en él mismo, cuando no tiene la comprensión de estos pensamientos, cuando no nos va a expresar, porque es algo que guarda, estamos hablando de secretos, ¿no? Y es algo que lo lleva por sí solo. Una persona que es el almacén o que tiene el síndrome de la cripta, que es algo que tiene el negro tiene el síndrome de la cripta en el sentido de que guarda el secreto, no habla de eso con nadie porque además
incorporó memoria emocional de cosas trágicas, muy dolorosas, de mucho abuso, de mucha crueldad incluso. Puede estar ahí vinculado con tragedias terribles del sistema. Y la vocación que busca comúnmente el negro son vocaciones que tengan que ver con arreglar cosas, hasta cirugía plástica, porque estamos hablando de lo feo del sistema, ¿no? Entonces lo que ve feo lo quiere poner mejor, lo quiere embellecer. Podemos encontrar ahí este tipo de profesiones dentro del color negro. Y como ya decía, ¿no? Pueden ser acompañantes, psicólogos, doctores, veterinarios, pues esta rama, digamos, de la salud, de la reparación, de la ayuda humanitaria, ¿no? Podemos verlo ahí, al negro. Por otro lado, tenemos el que guarda los secretos de las concepciones. Es el contador del sistema familiar, porque todos cuentan en el árbol, dice la mirada sistémica. Hasta las concepciones que no se lograron cuentan y hay que contarlas porque cada concepción es una posibilidad, es algo que se emprendió, pero que no concluyó, pero que también trae su propia historia. Entonces, los bebés que no lograron el proceso, que no lograron completar el proceso de gestación, están dentro de la implicación blanca. Y dice la frase programante del blanco: yo sé lo que nadie sabe, yo veo lo que nadie ve. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos incorporan en el útero, cuando están dentro del útero, incorporan las memorias de las concepciones que no se lograron. Y esto, cuando tú vas estudiando todo esto del transgeneracional, del guión de gestación, llamado también proyecto sentido, vas entendiendo que el útero es una gran escuela, es nuestra primera casa, pero también estamos tomando a través del útero mucho de lo que nuestra madre ha vivido y nos conectamos con el útero de todo el sistema familiar. Por lo menos hasta la generación de nuestra bisabuela, estamos ahí conectándonos dentro del vientre materno. En ese movimiento de la gestación, en ese proceso de gestarnos, estamos tomando memoria emocional a través del líquido amniótico, a través de cómo se siente nuestra madre. Recuerda que nuestra gestación es todo un ciclo, estamos llenos de ciclos en nuestra vida, somos cíclicos todos, absolutamente todos, todo es un ciclo comenzando por nuestra gestación. Nuestra infancia es otro ciclo, la adolescencia es otro ciclo, nuestra etapa de adultos también está dividida en ciclos. Llegamos a la juventud, luego a la adultez y luego a la vejez y cerramos el ciclo y todo fue un ciclo. En los proyectos también es un ciclo. En las empresas, oveja negra, hay otro ciclo. Entonces imagínate que el blanco quiere emprender, quiere montar una empresa, quiere emprender un proyecto, ya tiene todo puesto ahí y entonces, ¡zas!, no se dio. Primer mes, segundo mes y se perdió. Y entonces esto puede ser recurrente en el blanco. O bien otra cosa que le pasa al blanco es el síndrome del fantasma. No me ven. Estoy aquí y no me ven. Puedo estar solo y pasa alguien y ni siquiera voltea a verme, ni siquiera me saluda porque pareciera que no estoy. ¿De dónde viene esto? Bueno, desde esta herramienta de los colores del talento nos explica la sistémica, el síndrome del fantasma en el blanco tiene que ver con estar ocupando el lugar precisamente de esos bebés que no llegaron a la vida. Es como si el blanco fuera a acompañar a esos bebés que se perdieron en ese lugar donde están, de manera simbólica. ¿Cómo lo hace? A través de la autoexclusión. El blanco es un color que tiende al aislamiento, es súper callado, tiene muchísima sabiduría interna, de ahí la frase, yo sé lo que nadie sabe, yo veo lo que no todos pueden ver. Entonces está contribuyendo a una sabiduría mayor dentro de sus sistemas. Cuando tú platicas con un blanco, nunca te vas a aburrir, porque tienen muchos temas de conversación, porque su aislamiento lo convierte en conocimiento. Utiliza el tiempo de su aislamiento para aprender, para estudiar, para conocer, para investigar,
porque es algo que lo trae dentro de su personalidad. De pronto encuentras así en los espacios de trabajo, en los sistemas laborales, personas que son así, que están en su cubículo, que nunca los viste. O sea, se emplean a ellos mismos, ¿no? Son sus propios jefes, ¿no? Y están ellos dentro de su propio proyecto y no conviven casi con personas, no están ahí. Gracias por su corazón. Hola, Roma, bonita tarde. Gracias por el corazón. Y así el blanco puede estar teniendo estas dinámicas dentro del campo de su éxito, dentro del campo de su vocación. Y finalmente tenemos el color más complicado de todos, que es el café. Es el color más difícil de trabajar, es el color más complicado de comprender, es el color que está siempre en la dualidad, entre el sí y el no, entre la duda y el hacer, entre la asertividad y la procrastinación, entre el sí y entre el no, y es muy difícil de poder trascender ese color café. No significa que sea imposible. ¿Y por qué es complejo? Porque él carga a los dos. El café carga a la víctima y al perpetrador. En mí están los dos. En mí está la víctima y en mí está el perpetrador. En mí está la culpa y en mí está la necesidad de venganza y el reclamo y esta petición de justicia. Entonces el café se convierte en la víctima y el perpetrador a lo largo de su vida, en sus diferentes sistemas, y está en esa bipolaridad, en esa energía contradictoria. Entonces me pongo del lado de la víctima y me convierto en víctima, ¿no? Y entonces a lo mejor llego al trabajo y me atacan, me bulean, me quitan lo que me corresponde, me tratan mal, ¿no? Pero si me voy al perpetrador, a lo mejor yo soy el jefe que abusa, que es narcisista, que es violento, que es inquisidor. Entonces esa es la dinámica del café. No sabes cómo te va a responder. Es difícil y complicado trabajarlo incluso en sesiones de acompañamiento porque sus respuestas son similares en el proceso de acompañamiento. A veces reacciona de una forma violenta, enojado, agresivo, se va de la sesión, no vuelve, después de tiempo regresa ya cuando está en la víctima o cuando ya reconoció. Un trabajo que se hace con el café es que se deje de identificar con ellos dos, que deje de cargar los asuntos que ocurrieron en el pasado. Y para eso se tiene que hacer un trabajo de reconciliación y vínculo, de inclusión, de toma de conciencia principalmente. Hay mucha gente que esta información no le hace sentido, por lo que ya he dicho antes. Recuerda que la herramienta de las constelaciones es un trabajo del alma y un trabajo del espíritu. Entonces las personas que no están relacionadas con esos conceptos o que simplemente no creen en ellos, va a ser muy difícil que esta herramienta les pueda ser útil. Eso lo he explicado en otras ocasiones, el exceso de pensamiento racional, el exceso de juicio. También hay personas que quieren encontrar polémica dentro de esta herramienta y controversia, ¿no? Que llegan como a causar controversia o a hacer controversia dentro de los espacios. Y como dice el curso de milagros, quien quiera encontrar controversia la va a hallar. Quien quiera controversia, quien busque controversia la va a encontrar. Porque también es el ego. Decíamos hace ratito, el sistema se protege. Y se protege también de esa manera, que no nos haga sentido. Ay, no, Alicia está loca. Ay, ya va a empezar esta vieja a hablar de sus lealtades, del árbol, de la memoria emocional. Ay, esto está bien raro. Ay, no, eso no me hace sentido. Eso no es cierto. Eso es brujería, decían unos, ¿no? Esto también es de llamado. O sea, cuando uno ya está lista para esto, llega la herramienta. Tú llegas a la herramienta porque también es un movimiento del alma. El alma siempre está buscando estar en su lugar. El alma siempre está buscando estar en expansión, en un movimiento hacia adelante, porque es el orden de la vida. La vida va hacia adelante. Sin embargo, cuando estamos atados a lealtades, a patrones de comportamiento familiar, a patrones de repetición, lo que hacemos es ir hacia atrás. Estamos mirando al pasado y no estamos bien colocados en nuestro presente. De esa manera lo repetimos una y otra vez hasta que empezamos a ser consciente de lo inconsciente y a detener el proceso.
Y finalmente tenemos el grupo final, que ellos están relacionados. Su color principalmente está relacionado con el vínculo materno, mamá, ¿no? Pero de diferente forma. De diferente forma, el color verde, el color rojo y el color azul y el color morado están identificados con mamá de diferente forma. ¿De qué forma están identificados? Bueno, el color verde carga el dolor de la madre y tiene que ver con el dolor femenino. Puede que sea la abuela, puede que sea la bisabuela, carga el dolor de las mujeres del sistema. Este dolor puede ser por heridas sexuales, por relaciones violentas, por experiencias, mejor dicho, que las madres y las mujeres del sistema vivieron y que heredan a las siguientes generaciones ese dolor que nadie vio, ese dolor del que no hablaron. Cuando en nuestro sistema no se habló de ese dolor, no se sacó a la luz, no se expresó, no se visibilizó, no se le dio la historia que le correspondía, entonces se hereda, y lo hereda el verde. Y un sistema interesante, una dinámica, mejor dicho, interesante en el verde, es que por lo mismo que carga tanto dolor, ya no quiere cargar más, evidentemente, y lo enmascara. Lo enmascara a través de la alegría, de la diversión, lo enmascara con sobrepeso, con adicciones para evadirlo, a través del alcohol, a través de las drogas, a través del sexo también. Todo lo que tenga que ver con boca y genitales, desde ese lugar está tratando de reparar el dolor que heredó el color verde. De ahí que puede desarrollar sobrepeso y obesidad, porque no ve los límites en ese sentido. Lo único que quiere es llenar ese vacío, ocultar ese dolor que no se oculta y que no se llena con nada, sino con toma de conciencia y con toma de lugar. El verde es el mosquetero de la reina. Si le pudiéramos poner como un nombre en el rol, pues es el mosquetero de la reina, es el que se queda a cuidar a mamá. En eso se parece al rosa, que el rosa se queda atrapada o atrapado con sus padres en un triángulo amoroso. El verde también lo hace. El rosa lo hace por amor, por dependencia, y el verde lo hace para proteger, para salvar a su mamá, para acompañarla y que no lleve sola su dolor. Son motivaciones diferentes, se parecen pero no son iguales. Y también la dinámica es diferente. Desarrolla también el síndrome de Peter Pan y que evade el conflicto, evade el compromiso. No se puede comprometer el verde porque está al servicio de la madre. Para el verde, el mundo gira alrededor de su mamá, la vida gira alrededor de su mamá, de su bienestar, de su felicidad, de que no sufra. Entonces, una forma en cómo el hijo verde interpreta el dolor y el sufrimiento de la madre es cuando él o ella se va. Entonces dice, a ese precio mi felicidad es demasiado. No puedo con esto, prefiero sacrificarme, prefiero no irme, prefiero quedarme aquí acompañando a mi mamá con su dolor, ayudándole con él, llevándolo por ella. Son diferentes motivaciones y finalmente el verde se queda ahí. Cuando el verde logra establecerse en pareja y tiene hijos, generalmente abandona a los hijos para irse con su mamá. Y esta es una conducta que podemos observar en muchas personas, sobre todo en los hombres. El hombre es el que hace más esto que las mujeres verde. ¿Qué otra característica del verde ahorita? Bueno, eso, que no se puede establecer en pareja y si lo hace, no asume el compromiso. Es como en el rosa. El rosa es como una hermana o como un hermano para sus hijos. Lo mismo ocurre en el verde. El verde solamente es para jugar, para la diversión. No es para disciplinar. Si fuera función paterna, el verde no puede cumplir la función de disciplinar, de poner reglas, porque es algo que no aprendió.
es algo que no tiene integrado, que tiene que aprender a desarrollar esa versión de su ser, de su personalidad, a partir de el hacer este trabajo de orden, de equilibrio, de toma de conciencia, de toma de lugar, también de resignificar la historia de su mamá, porque muchas veces las madres también proyectan en los hijos estas historias difíciles y dolorosas, como una forma también de inspirar lástima, de inspirar como este sentimiento de protección hacia los hijos. No lo hacen de forma consciente la mayoría, por supuesto, pero son dinámicas que transgreden los límites del amor y que desordenan mucho el sistema familiar. Por otro lado tenemos el rojo, y el rojo está implicado con los procesos de gestación, y tiene que ver con peligro de morir. Su frase programante es: por poco nos morimos los dos. Entonces el rojo estuvo en peligro de morir en su nacimiento, y esto es muy relevante porque el primer éxito de nuestra vida es el nacimiento, desde la mirada sistémica. Entonces, cuando nosotros tomamos bien nuestro éxito en ese nacimiento que tuvimos, entonces es con la misma fuerza y la misma energía que vamos a emprender lo importante en nuestra vida. Pero ¿qué ocurre con el rojo? El rojo, desde este trauma que le causó el ver que por poco se muere su mamá, o por poco se muere él mismo, o por poco se mueren los dos, se desconectan. Y esta desconexión surge a partir del propio sentido de supervivencia. Y también hay un enojo incorporado y muy inconsciente de: ¿por qué me dejaste solo en esto, mamá? No tienes fuerza. Ven la debilidad en su madre por esa situación que ocurre en el parto y en el nacimiento. Y entonces el rojo lo que hace es desconectarse, perderle la confianza a su mamá, se pone en un lugar más de jerarquía mayor. A veces vemos al rojo regañando mucho a la mamá, corrigiéndola mucho. Tienen una relación conflictiva, es una relación difícil. El rojo y la madre se relacionan desde el conflicto, desde la energía violenta. Para nacer oveja negra necesitamos energía violenta para poder imponernos en la vida con fuerza y poder vencer a la muerte, porque sistémicamente la muerte y la vida están en el mismo lugar al momento de parir y al momento de nacer. Ese es el único momento en la vida en que la muerte y la vida están juntas, nos explica la sistémica. Y cuando están ahí en ese movimiento de parir y nacer, hay mucha energía violenta y mucha fuerza violenta para poder triunfar. La energía violenta es útil cuando la sabemos utilizar. Nos es útil para poner límites, de entrada para nacer, como ya lo expliqué, luego para poner límites, para decir que no, para vencer los obstáculos, para cumplirnos lo que nos prometemos, para completar nuestras metas, para asumir los compromisos, para levantarnos de las caídas, de los desafíos, ¿no? Las pérdidas también, ¿no? Nos da esa fuerza, ese enojo nos permite sobrevivir, tomar la vida, ponernos en sintonía con otra cosa, sacar eso, esa fuerza interior a partir del enojo nos lleva a lugares nuevos y diferentes, cuando lo gestionamos desde un lugar sano y correcto. Cuando no es así, pues se convierte en maltrato, en crueldad, en víctimas y perpetradores, en abuso, en narcisismo, etcétera, ¿no? Pero así, a grandes rasgos, la fuerza del enojo, pues nos sirve para eso. Y entonces, en medio de todo ese movimiento de nacer y parir, pues hay mucho enojo, hay mucha energía violenta para poder lograrlo, y entonces es lo que se queda. Entonces, híjole, nos costó demasiado nacer, dice el rojo, me costó muchísimo, muchísimo. Entonces, es el patrón de comportamiento del rojo, que le tiene que costar mucho todo, que tiene que trabajar mucho para lograrlo. Entonces, todo me cuesta más, me cuesta mucho trabajo, tengo que esforzarme muchísimo para poder lograrlo. Y finalmente lo logra, ¿no? Sin embargo, se queda con esa emoción
dentro de sí, y con esa emoción va a emprenderlo todo. Por eso muchas veces cuando lo vemos emprendiendo, liderando proyectos, con personal a su cargo, vemos que siempre está enojado. O sabemos que es autoritario, que dice las cosas como de forma muy, muy autoritaria, así como muy enojado, como muy violento. Y muchas veces lo hace desde este lugar de que nadie lo hace como yo. Soy el único que hace las cosas bien. Nadie lo hace como yo. Y es muy frustrante también para el rojo. Es demasiado pesado hacer las cosas desde ese lugar. ¿Qué le toca al rojo trabajar? Pues el vínculo materno. Reconocer que sí hubo ayuda, porque también es una característica del rojo, junto con el amarillo. No saben pedir ayuda. El amarillo lo hace desde la exigencia de la perfección y el rojo lo hace desde que todos son inútiles menos yo. Nadie puede más que yo. Todos son débiles menos yo. Es que a mí desde que nací me costó mucho todo, entonces yo merezco más. Tú no, porque a ti se te dio muy fácil. Entonces empiezan como a hacer estos juegos, estas dinámicas, ¿no? Esta percepción que también desarrolla a partir de su propio guión de nacimiento.